El apocalipsis no siempre llega con trompetas ni relámpagos. A veces llega en silencio, disfrazado de rutina, escondido en los días grises donde el alma se acostumbra a no sentir. No es el fin del mundo lo que debe temerse, sino el fin de la conciencia. Ese instante en el que el ser humano deja de mirar al cielo, deja de preguntar, deja de maravillarse. Porque el verdadero fin no sucede cuando la tierra se abre, sino cuando el corazón se cierra. Las ciudades arden, sí, pero no por el fuego. Arden por la indiferencia, por la prisa, por el olvido. El humo no viene de los volcanes, sino de las almas apagadas. Caminamos entre ruinas invisibles, respirando la ceniza de nuestros propios silencios y llamamos a eso progreso. El apocalipsis no destruye, revela. Quita los disfraces, derrumba las máscaras, desnuda al ser humano ante su propio reflejo. Y ese espejo no siempre muestra lo que quisiéramos ver. Muestra la verdad, esa que hemos tratado de ocultar bajo sonrisas forzadas y pantallas encendidas. Nos muestra que el mundo no se perdió en un día, sino poco a poco. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la compasión, el ego sobre la empatía, el ruido sobre el silencio, nos acostumbramos a vivir dormidos, a respirar sin sentir, a existir sin estar presentes. Pero incluso en la oscuridad hay quienes despiertan. Son los que se cansan del vacío disfrazado de éxito. Los que sienten que algo dentro de ellos arde, aunque no sepan nombrarlo. Los que entre el ruido del mundo escuchan una voz antigua que les recuerda que alguna vez fueron luz. Esa voz no grita, susurra. Habla en sueños, en miradas, en coincidencias. Y cuando la escuchas, algo cambia. Es como si un fuego encendiera la memoria dormida del alma. No es un fuego que destruye, sino uno que purifica. Arde en el pecho, quema las mentiras que creíste sobre ti mismo, ilumina las sombras que fingías no ver. Ese fuego es el llamado del despertar, porque el verdadero apocalipsis no es el fin de los tiempos, es el fin del olvido. Es el momento en que comprendes que el cielo y el infierno no están en otro lugar, sino dentro de ti. Que el juicio final no viene de los dioses, sino de la conciencia que te observa desde adentro, paciente, esperando que recuerdes quién eres. El mundo se cae cuando el alma se rinde, pero también renace cuando una sola chispa decide encenderse. No todos escuchan ese llamado. Algunos prefieren seguir dormidos, aferrados a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no los obliga a mirar su propio abismo. Pero hay otros, los que arden en silencio, los que sienten que el universo les habla entre las grietas. Ellos entienden que el apocalipsis no llegó para castigarnos, sino para despertarnos. Que todo lo que colapsa afuera es solo un reflejo de lo que necesita sanar adentro. Y así, mientras los muros caen y los sistemas tiemblan, el alma comienza a recordar su propósito. Recuerda que la vida no era una carrera, sino un camino. Que no nacimos para acumular, sino para comprender. Que el poder no se mide en dinero, sino en conciencia. El fuego del apocalipsis quema las mentiras colectivas, pero también enciende la verdad individual. Nos muestra que el dolor no es enemigo, sino mensajero. Que las pérdidas no destruyen, transforman. Que cada final es una puerta disfrazada, esperando ser abierta por el valor de quien se atreva a cruzarla. Porque despertar duele, sí, pero también libera. Es la herida que te salva, el incendio que revela el oro que siempre estuvo oculto bajo las capas del miedo. En el silencio que sigue al caos, cuando ya no queda nada que fingir, ocurre el milagro. El alma se mira en su reflejo y por primera vez en mucho tiempo se reconoce. Comprende que no necesita más ruido, más velocidad, más máscaras. Comprende que la verdadera revolución no está afuera, sino en la mirada que vuelve a ver con amor. El apocalipsis
Es ese instante en el que todo lo que no era real se desvanece y solo queda la verdad. Y la verdad es simple, pura, implacable. Somos parte de todo y todo está dentro de nosotros. No hay separación, no hay pérdida, solo olvido. Pero el olvido también puede ser vencido. Basta un instante de conciencia para romper siglos de oscuridad. Entonces, el fuego se vuelve luz y la luz se vuelve comprensión. El mundo que parecía derrumbarse comienza a reconstruirse, no con ladrillos, sino con almas despiertas. Cada ser que recuerda su esencia se convierte en un faro, en un pequeño sol que ilumina a otros. Y así, poco a poco, la humanidad renace. No como antes, no con los mismos sueños ni los mismos miedos, sino con una nueva claridad. Una que entiende que no hay poder más grande que el amor consciente, que no hay creación más sublime que la que surge del alma libre. El Apocalipsis no vino para destruirnos, sino para mostrarnos todo lo que no éramos, y al hacerlo, nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez desde adentro. Este fin no es castigo, es limpieza. No es tragedia, es transformación. No es oscuridad, es parto. Y como todo nacimiento duele, pero también promete vida. Porque la humanidad, aún rota, tiene una fuerza indestructible. La capacidad de volver a creer, de volver a sentir, de volver a amar. Y cuando esa llama se enciende, ni 1000 noches pueden apagarla. El despertar no es un milagro reservado a los elegidos. Es un llamado que todos escuchamos en algún momento, aunque no todos respondan. Es ese instante en que algo dentro de ti te dice que hay más, mucho más, que esta rutina mecánica que llamamos vida. Que hay algo en ti que no muere, aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Esa es la voz del alma, la que te recuerda que no eres tus heridas, ni tus miedos, ni tus pérdidas. Que siempre fuiste luz, incluso cuando te convenciste de lo contrario. El Apocalipsis no destruye esa luz, la revela. Y cuando la ves, ya no hay marcha atrás. Empiezas a vivir con propósito, a mirar con compasión, a respirar con gratitud. Y entonces, todo cambia. Porque el verdadero fin del mundo no es cuando el planeta se apague, sino cuando el ser humano olvide lo que significa amar. Pero mientras haya una sola alma que recuerde, el mundo seguirá renaciendo. El Apocalipsis no es el fin de la historia, es el inicio de la verdad. Una verdad que no cabe en templos ni dogmas, porque vive dentro de ti. Eres el fuego, el silencio y la revelación. Eres el principio y el final. Y cuando lo entiendes, cuando lo sientes, ya nada puede destruirte. Porque el alma que despierta deja de temer al fin. Sabe que el fin no existe, solo la transformación, solo el regreso a casa. Del Apocalipsis no surge la nada, sino el renacer. Porque el final nunca fue una tumba, sino una semilla. Las almas que despiertan entre el fuego y el silencio no regresan iguales. Vuelven marcadas, transformadas, purificadas por la experiencia de haber mirado el abismo y haber encontrado dentro de él un reflejo divino. Cada una lleva en su interior la huella del conocimiento, el eco del dolor y la certeza de lo que realmente importa. Ya no buscan poder, ya no ansían control, ya no desean dominar. Han comprendido que el poder no está en someter, sino en comprender, que no se trata de poseer, sino de amar, que el alma humana no se eleva conquistando, sino entregándose. Y así, entre las ruinas y las memorias de lo que alguna vez fuimos, la humanidad renace. No como una civilización tecnológica obsesionada con el progreso, sino como una comunidad espiritual consciente de su fragilidad y de su eternidad al mismo tiempo. El fin del mundo no fue castigo, fue oportunidad. Fue la gran purificación, la limpieza necesaria para dar paso a una nueva conciencia, más humilde, más sabia, más luminosa, porque solo cuando se cae todo lo falso puede florecer lo verdadero.
Solo cuando la oscuridad alcanza su punto más profundo, la luz se vuelve inevitable. El Apocalipsis no destruyó al ser humano, lo reveló. Mostró lo que habíamos olvidado. Mostró que el universo no gira alrededor de nuestro ego, sino de nuestra conexión. Que el sentido de la existencia no está en acumular, sino en compartir. Que el alma no crece con victorias, sino con comprensión. La humanidad, al borde de su propia extinción, finalmente recordó lo que había olvidado desde los comienzos. Que todo lo que existe está unido por un hilo invisible de energía, amor y conciencia. Ese hilo es lo que llamamos espíritu y no puede ser destruido. Las almas que despertaron entre el fuego y el silencio ahora caminan con una mirada diferente. Sus ojos ya no buscan afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Sus manos ya no construyen muros, sino puentes. Su palabra ya no hiere, sana, porque entendieron que el verdadero poder no consiste en imponer la voluntad, sino en acompañar el despertar del otro. Comprendieron que la evolución no es una competencia, sino una danza colectiva hacia la luz. Que cada alma, por pequeña que parezca, es una chispa necesaria en la llama eterna de la creación. El renacer después del Apocalipsis no es un regreso a lo antiguo, sino un salto hacia lo esencial. Ya no hay interés por los templos, ni por las banderas, ni por los tronos. La humanidad aprende que lo sagrado no está en el cielo, sino en la mirada del otro. Que lo divino no habita en el miedo, sino en la compasión. Y así, lentamente, el mundo se reconstruye, no con piedra y acero, sino con conciencia y amor. Las viejas estructuras caen porque ya no tienen propósito. Lo que antes se erigía sobre el ego, ahora se funda sobre la verdad. Y esa verdad es simple. Estamos aquí para recordar que somos uno. Cada alma que despierta se convierte en faro. Y esos faros, juntos, forman constelaciones humanas que iluminan el nuevo amanecer. No necesitan de líderes ni profetas. El fuego interior es suficiente. Cada corazón que arde con conciencia se vuelve un sol, y ese sol alumbra a los que aún caminan entre sombras. Así, el despertar se propaga como un incendio sagrado, quemando la ignorancia, disolviendo el miedo, transformando la oscuridad en comprensión. Y entonces, algo milagroso ocurre. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en cuna. La humanidad vuelve a escuchar el susurro del universo, y el universo responde, agradecido, porque el ciclo se ha cumplido. El fin del mundo no fue la muerte de la tierra, fue la muerte del ego colectivo. Fue el desmoronamiento de las falsas certezas, de las verdades impuestas, de los tronos sin alma. Y en medio de ese derrumbe, la semilla del nuevo comienzo germinó. En las grietas del caos brotó la esperanza. En el silencio posterior nació la sabiduría. Y en el corazón del fuego, el amor eterno volvió a brillar. El alma humana comprendió que cada caída fue necesaria, que cada sombra tuvo propósito, que cada pérdida fue un llamado. El Apocalipsis, lejos de ser un castigo, fue la carta de amor más profunda que el universo nos envió para despertarnos. En esta nueva humanidad ya no se mide el valor por lo que se tiene, sino por lo que se da. Ya no se admira al que acumula, sino al que comprende. Ya no se teme al silencio, porque en él habita la verdad. El mundo renacido no necesita profecías, porque el milagro ya está ocurriendo. El milagro de la conciencia expandida, del amor sin condiciones, del respeto hacia todo lo que vive. La tierra respira diferente. Los ríos fluyen con un canto nuevo. Las montañas, antes mudas, ahora vibran con la energía de los que han despertado. Y la humanidad, por fin, camina en armonía con el pulso del universo. El verdadero despertar no destruye el mundo, lo transforma, no elimina el dolor, lo convierte en sabiduría, no apaga el fuego, lo redirige hacia la creación.
y cada alma que abre los ojos se convierte en una llama que nunca se apaga. Son los guardianes del nuevo amanecer, los portadores de la memoria, los testigos del renacer. Porque la oscuridad nunca vence al fuego. Puede cubrirlo, puede desafiarlo, puede ponerlo a prueba, pero nunca lo extingue. En la noche más densa, la llama del Espíritu sigue ardiendo, paciente, eterna, inmortal. Y ese fuego interior es ahora la herencia de toda la humanidad. Ya no necesitamos señales en el cielo porque el cielo está dentro. Ya no esperamos salvación porque hemos comprendido que siempre fuimos los salvadores de nosotros mismos. El Apocalipsis nos enseñó que el amor no es una promesa, es una fuerza cósmica que sostiene todo, que el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino, que el alma, aunque caiga 1000 veces, siempre encuentra la forma de volver a levantarse. El renacer no es ruidoso, es sereno. No viene con fanfarrias, sino con respiraciones profundas. Es el suspiro del universo cuando una sola alma recuerda su luz. Y cuando muchas almas lo hacen, el cosmos entero vibra de gozo. Porque cada despertar humano es un amanecer estelar, una victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el olvido. Del Apocalipsis no surgió la nada, surgió el todo. Surgió la comprensión de que cada sombra sirvió para revelar la luz, que cada fin era un principio disfrazado, que cada pérdida era una lección. Y ahora, en este nuevo tiempo, las almas despiertas caminan sin miedo. Llevan consigo la sabiduría del fuego, la paz del silencio y la fuerza del amor. Ya no buscan el cielo, lo encarnan. Ya no temen a la oscuridad, la abrazan, porque comprendieron que la noche y el día son parte de la misma danza eterna y que el propósito de existir es simplemente recordar que somos luz y brillar. Cuando todo ruido cesa, el universo habla, no con palabras, sino con vibraciones que el alma reconoce, aunque la mente las haya olvidado. El silencio del Apocalipsis no es ausencia, es revelación. Es la voz antigua del cosmos recordándonos que la verdad nunca dejó de hablar, solo que nosotros dejamos de escuchar. En ese silencio sagrado, todo lo oculto se revela. Las almas por fin se enfrentan a su propio eco. Cada palabra no dicha, cada emoción negada, cada acto olvidado retorna con la precisión de una ola que jamás se detuvo. No hay castigo. Hay reflejo, no hay culpa, hay memoria. Y es entonces, en medio del silencio absoluto, cuando comprendemos que el fin no está afuera sino dentro, que los mundos colapsan no por la furia divina, sino por el olvido humano, por haber olvidado sentir, por haber olvidado amar, por haber olvidado que la existencia misma es un milagro. El ruido del mundo había sido una distracción. Corríamos entre pantallas, perseguíamos promesas vacías, adorábamos dioses hechos de metal y algoritmos. Nos perdimos en la velocidad, en el consumo, en la ilusión del control. Pero el silencio del Apocalipsis detiene todo eso. Nos desnuda, nos obliga a mirarnos sin filtros, sin nombres, sin máscaras. En ese silencio no hay pasado ni futuro, solo el eterno presente donde el alma se reconoce. Y duele porque recordar quiénes somos siempre duele. Duele porque en ese instante comprendemos todo lo que hemos destruido, todo lo que hemos dejado atrás, todo lo que hemos ignorado en nombre del progreso. Pero también ese dolor es sagrado. Es el precio de la conciencia, es la señal de que algo dormido dentro de nosotros está volviendo a despertar. El Apocalipsis entonces no es una tragedia, es una limpieza, es el mayor acto de amor del cosmos. Un recordatorio de que incluso en medio del caos, la creación no busca destruirnos, sino despertarnos. Cada colapso, cada silencio, cada lágrima tiene propósito. Porque cuando todo cae, lo único que queda es la verdad. Y la verdad no necesita adornos.
La verdad no se impone, simplemente es. En ese silencio comprendemos que la furia de los cielos no es castigo, sino compasión. Es el universo empujándonos de vuelta al origen, al instante en que todo era conciencia pura y eterna, al momento en que éramos parte del todo, sin fronteras, sin miedo, sin olvido. En el silencio del Apocalipsis, el alma escucha su verdadero nombre por primera vez. No el nombre que otros le dieron, sino el que el universo pronunció cuando la creó. Ese sonido vibra en lo más profundo del ser y al escucharlo, el alma llora, pero no llora de miedo, sino de reconocimiento. Llora porque recuerda. Recuerda la conexión con la tierra, con el viento, con la luz. Recuerda que todo lo que alguna vez fue destruido sigue vivo en otra forma. Recuerda que nada se pierde, que todo se transforma, que el amor no desaparece, solo cambia de frecuencia. Y en esa memoria sagrada, el alma se libera. Ya no teme al fin, porque comprende que el fin no existe. Solo hay transformación, solo hay regreso. El silencio se vuelve un templo, un espacio donde las almas se reencuentran. Ya no hay voces que griten, ni guerras que separen, ni fronteras que dividan. Solo la vibración de un mismo corazón latiendo en millones de cuerpos diferentes. Y en ese latido colectivo, el universo respira. La humanidad, por fin, se escucha. Entiende que nunca estuvo sola, que cada vida fue una nota en una sinfonía infinita. El ruido del mundo había distorsionado esa melodía, pero el silencio la restaura. Nos devuelve la armonía perdida. Nos recuerda que la creación no es algo externo, es lo que somos. Somos el verbo que se pronunció al principio de todo. Somos el eco eterno de la conciencia explorándose a sí misma. Entonces comprendemos que el Apocalipsis no es un final, sino un despertar. Es la puerta entre el olvido y el recuerdo. Es el instante en que la humanidad, de rodillas ante su propio reflejo, entiende que no necesita salvadores, sino memoria. Que el paraíso nunca fue un lugar, sino un estado de conciencia. Que el cielo no se encuentra arriba, sino dentro. Y que el infierno no es fuego ni castigo, sino desconexión. Todo aquello que temíamos era solo nuestra sombra, y el silencio vino a abrazarla, no a destruirla, porque incluso la oscuridad tiene propósito. Sin noche no hay amanecer, sin silencio no hay música, sin Apocalipsis no hay renacer. Cada alma en su despertar se convierte en faro, y esa luz interior comienza a expandirse, ilumina a otros que también despiertan. El fuego del caos se convierte en llama de conciencia. El ruido del miedo se transforma en canto de gratitud. El mundo no termina, cambia. Ya no somos los mismos, porque hemos recordado que no hay separación entre nosotros y el universo, que cada átomo de nuestro ser es una chispa del mismo fuego que encendió las estrellas, que cada respiración es una conversación con el infinito. Y cuando comprendes eso, ya no hay miedo, porque ¿cómo temerle al final si todo lo que existe es un ciclo eterno de transformación? El silencio, antes temido, se vuelve nuestro maestro. En él aprendemos que no necesitamos tanto para ser, que la plenitud no está en tener, sino en estar, que la verdadera riqueza es la conciencia y que la verdadera paz no se encuentra afuera, sino dentro del propio corazón. El Apocalipsis se disuelve y lo que queda es el alma, desnuda, libre, viva. No hay más juicios, ni castigos, ni cielos lejanos. Solo el ahora, puro y eterno. Y en ese ahora, todo tiene sentido. Cada lágrima, cada error, cada pérdida, cada oscuridad, todo era parte del viaje. Todo fue necesario para regresar al origen, al punto en que recordamos que la vida no es una guerra, sino una danza. El universo vuelve a hablar, pero ahora lo entendemos. Ya no es ruido, es música.
Ya no es caos, es ritmo. La creación entera se convierte en un poema y cada alma es una palabra dentro de él. En el silencio del Apocalipsis, el cosmos nos invita a escuchar la melodía que siempre estuvo sonando. Nos recuerda que el propósito no es resistir, sino fluir. Que lo eterno no teme al cambio, porque el cambio es su naturaleza. Que morir y renacer son solo diferentes formas de amar. Y así, entre el silencio y la comprensión, entre la oscuridad y la luz, renace la humanidad. No como especie, sino como conciencia. Una conciencia que después de tanto ruido ha aprendido a escuchar. Que después de tanto miedo ha aprendido a amar. Y así, el Apocalipsis termina no con destrucción, sino con una profunda calma. Una calma que no viene del vacío, sino de la comprensión. El universo no nos castigó, nos recordó. Nos devolvió al origen, a la esencia, al silencio donde todo comenzó. Y allí, en ese instante eterno, comprendemos que nunca hubo un fin, solo un despertar, solo un regreso. Solo un reencuentro con lo que siempre fuimos, fragmentos de luz explorando la inmensidad del amor. El silencio del Apocalipsis no fue el final del mundo, fue el comienzo de la humanidad consciente, el renacer de las almas que, tras siglos de olvido, volvieron a escuchar la voz del universo y respondieron. El fuego del Apocalipsis no solo consume, también purifica. Arde para revelar lo que el tiempo y la costumbre habían sepultado, la esencia. Ese fuego no viene del cielo ni de la tierra, sino del alma. Es la llama invisible que se enciende cuando el ser humano ya no puede seguir mintiéndose. En cada chispa hay una verdad que duele, pero también una oportunidad de renacer, porque lo que el fuego toca no desaparece, se transforma. Todo lo falso se quema y todo lo real se revela. La humanidad teme el fin porque ha olvidado el principio. Tememos la muerte porque no recordamos que somos eternos. Creímos que el poder estaba en construir imperios, cuando el verdadero poder siempre estuvo en comprender el alma. Edificamos templos, levantamos reinos, escribimos leyes, pero olvidamos el lenguaje del espíritu, y cuando se olvida el alma, el mundo entero comienza a arder. El fuego del Apocalipsis no distingue templos, banderas ni nombres. No entiende de razas ni de credos, porque su propósito no es castigar, sino despertar. Atraviesa las fronteras invisibles del ego y llega hasta lo más profundo del ser humano, allí donde todavía hay verdad. Y en ese instante el alma tiembla. Tiembla porque siente la memoria de lo que fue antes del tiempo. El fuego quema las mentiras con las que nos cubrimos, destruye las máscaras que usamos para sobrevivir, derrite las estructuras que creíamos eternas. Lo que queda después no es vacío, es pureza, es silencio. Y ese silencio no es un final, sino un retorno. Es el eco de la verdad regresando, reclamando su lugar. En ese silencio, las almas despiertan. Comprenden que el caos no fue castigo, sino espejo. Que todo lo que se derrumbó debía caer. Que todo lo destruido en realidad ya estaba muerto. En medio de las cenizas, una semilla comienza a germinar. No se ve, pero se siente. Es pequeña, pero tiene la fuerza de la eternidad. Porque la vida siempre encuentra un camino, incluso entre los escombros del fin. Esa semilla es el recuerdo, la chispa divina que habita en cada ser humano. Es el alma recordando que nada se pierde, solo se transforma. Y en ese despertar, algo cambia para siempre. La humanidad, arrodillada ante sus propias ruinas, comienza a comprender que el Apocalipsis no fue una destrucción, sino una revelación, que no era el fin del mundo, sino el fin del engaño. Y cuando la verdad se muestra desnuda, ya no hay retorno. Solo queda aceptar que el fuego fue necesario para volver a ver la luz. El fuego entonces se convierte en maestro.
Enseña que no hay crecimiento sin dolor, ni despertar sin pérdida. Porque lo que no duele, no cambia. Lo que no se rompe, no se transforma. Y así, entre el humo y las sombras, la humanidad aprende lo que olvidó durante siglos, que la oscuridad no es enemiga, sino aliada, que sin ella nunca habríamos buscado la luz. El silencio posterior es un lenguaje que pocos comprenden. Es el susurro del universo diciendo, recuerda, recuerda quién eres, recuerda lo que siempre fuiste, recuerda lo que el ruido te hizo olvidar. Y cuando lo haces, algo dentro de ti se enciende. Es un fuego nuevo, un fuego suave, que no destruye, sino que ilumina. Ese fuego interior es la chispa del despertar. No necesita templos, ni credos, ni dioses externos. Solo requiere presencia, requiere que mires hacia adentro y veas todo lo que eres. El Apocalipsis no vino de fuera, brotó de nosotros. Somos el fuego y también la ceniza. Somos la causa y el renacer. Durante demasiado tiempo buscamos salvación en los cielos, cuando la verdadera redención siempre estuvo en el alma humana. No hay juicio más severo que el de la conciencia cuando despierta. Y sin embargo, tampoco hay amor más puro que el que se siente al perdonarse. Porque el fuego purifica, pero el perdón reconstruye. En el silencio del después, las almas se reconocen entre sí. Ya no hay superior ni inferior, solo espejos reflejando la misma luz. La humanidad se mira por fin con los ojos del alma y comprende que no estaba maldita, solo dormida. El fuego del Apocalipsis es un lenguaje antiguo que el universo usa para recordarnos que todo lo que no vibra en verdad debe arder. Que lo superficial no resiste el calor de la autenticidad, que lo falso se desintegra ante el brillo de la conciencia. Por eso, cuando todo parece perderse, en realidad todo se está revelando. Los viejos sistemas se derrumban, las mentiras colectivas se desmoronan, las estructuras del ego se quiebran. Y aunque duela, ese dolor es bendición. Porque del caos nace el orden, del fin nace la creación, y del fuego surge la vida. Las cenizas se convierten en tierra fértil, y de esa tierra brotan las nuevas semillas, almas conscientes, libres, despiertas. Ya no buscan dominar, sino comprender. Ya no destruyen por miedo, sino transforman por amor. En ese nuevo amanecer, el ser humano vuelve a mirar al cielo, pero esta vez lo hace con humildad. Entiende que el universo no está fuera, sino dentro, que el alma es un reflejo de las estrellas y que cada vida es una chispa del fuego divino. La humanidad, renacida del fuego, ya no teme al Apocalipsis, lo honra, porque entiende que sin él nunca habría recordado su verdadera naturaleza. Ya no se aferra a lo material, ni a los nombres, ni a los dogmas. Ahora busca lo esencial, la conexión, la conciencia, la compasión. Ha aprendido que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en despertar. Que la fuerza no está en la imposición, sino en la empatía. Que el fuego, al final, solo quema lo que estorba, lo que impide ver la verdad. Y así, entre la calma y la claridad, la humanidad renace. No como antes. Ya no busca salvar el mundo, porque entiende que el mundo nunca estuvo perdido, solo dormido. Cada alma que despierta enciende a otra, y esa cadena de luz se extiende por el universo como una nueva aurora. El fuego del Apocalipsis se transforma en la llama del renacimiento. Lo que parecía el fin se convierte en un principio eterno, porque el alma no muere, solo evoluciona. El silencio ya no da miedo, ahora es refugio. El fuego ya no amenaza, ahora guía, y el caos ya no destruye, ahora enseña. Todo se alinea, todo cobra sentido. Todo lo que fue destruido era necesario, porque de sus cenizas nacía algo más grande, la conciencia.
El apocalipsis entonces deja de ser un evento temido y se convierte en una metáfora del despertar. Es el alma humana volviendo a su origen, reconociendo su divinidad y aceptando su poder creador. Es el fin del olvido. Es la caída del ego para que el espíritu se eleve, y cuando esa comprensión llega, el fuego deja de arder afuera y comienza a arder dentro. Es la llama de la sabiduría, la luz del entendimiento, el calor del amor que todo lo abraza. Lo que antes era miedo se convierte en fe. Lo que antes era oscuridad se vuelve promesa. Y el ser humano, por fin, recuerda que no hay fin, solo transformación, que no hay castigo, solo aprendizaje, que el fuego que quema también ilumina y que del apocalipsis no surge la muerte, sino la vida más pura, la que nace cuando el alma, por fin, despierta.